Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio al solemne culto de adoración, día de Pentecostés, domingo 31 de mayo. La palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 6, habla sobre la venida del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Vamos a tener un momento de reflexión con el preludio, hermanos, a cargo de la hermana Carla Santiago. Llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo número 84. Se titula Anhelo por la casa de Dios. La palabra de Dios dice, hermanos: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración.
Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Es momento de la oración de ofrecimiento, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en este momento aquí, tus hijos reunidos, estamos alabándote, glorificándote, Señor, haciendo todo conforme lo marcan tus estatutos, Padre. Y que si algo hacemos, Padre, diferente a lo que tú dispones, Señor, repréndelo, Padre. Bendice, pues, Padre, este día para que podamos recibir el alimento espiritual. Poniendo en tus manos todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 268, Canción del Espíritu. Lectura devocional la encontramos en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32.
es sobre el derramamiento del Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, hermanos, y ahora lo vamos a hacer a través de la oración de intercesión de labios de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor en su misericordia que sea Él quien nos siga escuchando y que nos siga Él ministrando. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias en esta tarde, Señor, porque seguimos confiando en tu palabra. Gracias porque tú pones en nosotros, Señor, este deseo de continuar alabando tu nombre, Señor. Gracias porque nos podemos reunir de esta forma para bendecir tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos a todas las familias, Señor, de la iglesia, Señor, que tú les sigas bendiciendo. Oramos por cada una de las necesidades, Señor, que puedan presentar las familias, que tú hables a sus vidas, Señor, como siempre te has manifestado con nosotros, Señor. Te damos las gracias también porque tú permites, Señor, que la fe en ti esté siempre estable, Señor. Y también te pedimos en el nombre de Jesús por aquellos hermanos que por alguna razón, Señor, se han apartado de tu palabra. Oramos para que tú permitas que ellos siempre puedan regresar, Señor, a escudriñar tu palabra y siempre seguir confiados en ella, Señor. Oramos también por los hermanos que se encuentran enfermos, que tú les bendigas, Señor, con la sanidad. Permite que ellos sigan siendo fortalecidos en sus camas, Señor, a través del dolor. Oramos por los familiares que también están atendiendo a los enfermos, que tú les des fortaleza, que tú des los medios económicos, Señor, para que también ellos puedan atender cada una de las necesidades, Señor. Te pedimos por la economía de nuestra iglesia, Señor, de cada una de las familias, que tú siempre bendigas, Señor, estas áreas. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia tú permites, Señor, que siempre podamos alimentarnos, que podamos tener un techo en donde vivir. Y por eso es que te damos gracias, Señor. Oramos por aquellos hermanos que se encuentren sin trabajo, Señor, que también que tú abras puertas, que tú estés dando a ellos, Señor, estas fuentes de empleo para que puedan subsistir. Agradecemos, Señor, porque tú has permitido a través de la enfermedad, a través de este confinamiento en casa, Señor, que muchos de nosotros pues estemos más apegados a ti, Señor, otros estemos buscando otras formas de cómo encontrarte. Te pedimos que tú nos sigas instruyendo, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor, que siempre caminemos como es debido, Señor. Padre, también oramos, Señor, por los familiares que han tenido pérdidas en este tiempo, Señor, que tú les bendigas, Señor, que tú bendigas a la familia Padilla, Señor, en la pérdida del pastor Obed. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú siempre estés hablando a la vida de los hermanos Padilla y que ellos sigan fortalecidos, Señor, por tu palabra. Así mismo también oramos por la hermana María Eugenia, Señor, que tú bendigas a su familia, también en la pérdida de su hermano el pastor, Señor. También te pedimos que tú fortalezcas a cada uno de los familiares, Señor, que tú estés mostrando, Señor, qué es lo que tú quieres para nosotros. Ponemos en tus manos a los hermanos más grandes de nuestra iglesia, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos, Padre, para no omitir nombres. Oramos por cada uno de los hermanos que han trabajado como pastores, ancianos, diáconos en tu iglesia, Señor, y que por mucho tiempo, Señor, ellos han estado al frente de tu iglesia y el día de hoy ya están grandes. Padre, no pueden muchos levantarse de sus camas por la enfermedad y la debilidad. Oramos para que tú les fortalezcas, Señor, en medio del dolor y que siempre les recuerdes, Señor, que han sido tus siervos y que tú tienes para ellos grandes cosas.
Te damos las gracias, Señor, porque tú permites que nuestra iglesia siga caminando, siga creciendo, Señor, en sus devocionales diarios, Señor. Gracias porque hemos estado orando, hemos estado ayunando, Señor, los días entre semanas, Señor, que hemos designado. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú recibas estos ayunos, estas oraciones, Señor, como un olor grato para ti, Señor, y que tú puedas complacerte, Señor, con la fe que tiene tu iglesia y puedas sanarnos, Señor. En el nombre de Jesús hacemos estas oraciones. Amén. Continuando con el orden del culto, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 264, Fuego Divino Pentecostal. Es el momento, hermanos, de alabar a nuestro Dios con nuestras ofrendas, y para ello pues vamos a dar lectura al texto de consagración de ofrendas, que lo encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo, en el capítulo 9, versículos 6 y 12. La palabra de Dios dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Amén.
Amantísimo Padre Celestial, una vez más te damos gracias porque tu pueblo aquí reunido ofrenda un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice estos dineros, Señor, y que sean utilizados en tu obra, Señor. Bendice al dador alegre, bendice a la persona que los administra, Señor, poniendo todo esto en tus benditas plantas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es el momento de los avisos, hermanos, recordándoles una vez más que no dejen de orar los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Ustedes bien saben que el motivo de esa cadena de oración y ayuno es por el tema de la pandemia. Desafortunadamente ya algunos hermanos y hermanas en la fe han sido afectados por ese virus y es por ello, hermanos, que debemos orar sin cesar. No dejemos, Padre, de poner en manos de Dios a todo el personal médico, a nuestras autoridades. Un segundo aviso, hermanos, se les recuerda que el aposento alto también está llevando a cabo oración y pues para ello es importante que se pongan en contacto con la hermana Beatriz Hernández, con el hermano José Elpidio, para motivos ya más personales. Eso es todo en cuanto a avisos, hermanos. Ahora bien, vamos a seguir alabando, hermanos, a nuestro Dios y ahora con la lectura bíblica que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13, del cual está tomado el mensaje del día de hoy que se titula El Día de Pentecostés, el cual nuestro hermano pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez, tiene preparado el tema. Bueno, ya escuchamos el texto que vamos a leer el día de hoy, Hechos capítulo número 2, y yo le doy lectura a los primeros 13 versículos. La palabra del Señor dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quieren decir eso? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a orar por la palabra. Señor, te pedimos por tu palabra. Oramos para que tú le bendigas, Señor, para nuestras vidas, Señor, que siempre tu Espíritu Santo siempre sea, Señor, el vehículo por el cual nuestra fe pueda crecer, al igual que con tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos puedas recordar, Señor, todo lo que has escrito para tu iglesia desde hace muchos siglos, y que hasta el día de hoy nosotros nos podemos apoderar, Señor, de estas verdades que encontramos en la Escritura para nuestra vida espiritual y para nuestro fortalecimiento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy son 50 días desde la Semana Santa, específicamente desde el día en que el Señor Jesús es arrestado y es muerto en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces los judíos, como es la cultura judía la que estamos estudiando de acuerdo a la palabra,
Ellos se reunían, los judíos se reunían después de la Pascua, hacían estas celebraciones, fiestas solemnes al Señor, y entonces se reunían después desde la Pascua, 50 días después, y festejaban este acontecimiento llamado la fiesta del Pentecostés. ¿Pero qué es la fiesta del Pentecostés? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué es la fiesta del Pentecostés? ¿Qué es lo que sabemos acerca de Pentecostés? ¿Para qué recordar el día de Pentecostés? ¿Para qué recordar una celebración que los judíos tenían hace siglos y que estaba relacionada únicamente con su forma de vida, ¿verdad? Con su sustento, que eran las cosechas? Recordemos que Israel se dedicó por muchos años a la ganadería y también a la agricultura, y así que la fiesta de Pentecostés, ellos iban hacia el templo, hacia recolectar, a dar en ofrenda al Señor, ¿verdad? Lo que habían recolectado, las primicias. Ahorita lo vamos a explicar con más detalle. Vamos a hablar el día de hoy acerca de esta celebración de Pentecostés, y vamos a hacerlo de dos maneras. Primero vamos a ver cuáles son los fundamentos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan del día de Pentecostés y qué era para los judíos, lo importante que era para ellos, y también el día de hoy qué relevancia tiene para nosotros, ¿verdad? Para la iglesia de este siglo. Bueno, tenemos que recordar nosotros, hermanos, que los judíos toman estas fiestas solemnes. Para los judíos habían tres fiestas solemnes, tres grandes fiestas solemnes. Estas tres fiestas solemnes podemos encontrarlas, si usted gusta ir ahí al libro de los Levíticos. Vamos hasta el Antiguo Testamento y vamos a buscar el libro de los Levíticos. Vamos a buscar el capítulo número 16. Perdón, no es Levíticos, es Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 16. Y yo le voy a leer solamente dos versículos, que son los versículos 16 y 17. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16 y 17. La palabra del Señor dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Esas tres fiestas que menciona este versículo eran las tres fiestas más importantes que tenía Israel. Las voy a repetir. La primera es la fiesta solemne de los panes sin levadura, la segunda es la fiesta solemne de las semanas, y la tercera es la fiesta de los tabernáculos. Y dice al final del versículo 16: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Versículo 17: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. La Pascua se inicia cuando, en Egipto se inicia, ¿verdad? Aún están en Egipto. Antes de salir de la esclavitud del pueblo de Israel, ya todos conocemos la historia, ¿verdad? Los hijos de Jacob llegan hacia Israel, se mantienen ahí 400 años como esclavos, y el Señor escucha las plegarias, permite el Señor entonces que Israel como pueblo, como nación, salga en libertad. Pero antes de salir, el Señor le dice a Moisés que hagan un sacrificio de un macho cabrío, de un animalito, y la sangre sea puesta en los dinteles de la puerta, en el marco de la puerta, y va a ser esa una señal, ¿verdad? Que el ángel de la muerte pasará sobre las casas de los hebreos, y no habrá ninguna muerte del primogénito, que lo que sí ocurrió con todos los hijos de Egipto. Bueno, esa es la Pascua, ¿verdad? La palabra Pascua, lo que significa, la palabra en sí Pascua es un verbo hebreo que es el verbo pasaj, algo así se menciona, ¿no? Pasaj. Y lo que significa el verbo pasaj en hebreo es precisamente pasar. Esa es la Pascua, de ahí viene la palabra Pascua, del verbo pasar. El ángel del Señor pasa y cubre, protege a los hebreos. Salen entonces para el desierto, salen hacia la libertad, y entonces el Señor le dice ahí en el libro de los Éxodos, no vamos a leerlos todos, pero usted puede ver ahí en el libro de los Éxodos, en el capítulo número 12,
Éxodo capítulo 12, y lea todo el capítulo. Ahí nos habla cómo es que el Señor le manda a Moisés lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Y de ahí entonces cada año los israelitas practicaban este acontecimiento importante, esta cena, ¿verdad? Que había un animalito que ya era sacrificado, era para la comida, y hierbas amargas, agua, vino, etcétera, panes, muchas cosas. El Señor entonces quería, ¿verdad?, que su pueblo recordara este evento importante, que fueron sacados de la esclavitud hacia la libertad a través de la cena de la Pascua. Eso lo hicieron por muchos años. Los hebreos por muchos años estuvieron practicando, todavía ellos practican estos rituales. Bueno, dice el libro de los Números, ¿verdad? En el capítulo 28, dice Deuteronomio 16. Le estoy dando estos pasajes para que usted los pueda leer con calma si quiere tener un conocimiento vasto y amplio de las tres fiestas solemnes. Les voy a repetir: Éxodo capítulo 23, Levítico capítulo 23, Números capítulo 28 y Deuteronomio capítulo 16. Todos estos libros nos hablan de estas fiestas anuales y la importancia que habían, ¿verdad? Bueno, entonces la Pascua es la base para las tres fiestas solemnes. Se hacía la Pascua, tenían la cena de la Pascua, y al día siguiente entonces comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Cocían panes sin levadura, es decir, que no se esponjaban, y las familias lo comían en simbolismo de la pesada carga que hubo en Egipto. Eso lo hacían durante 7 días, y esta era conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Al término de la fiesta de los panes sin levadura, comenzaba entonces la fiesta de las semanas que nos menciona el libro de Deuteronomio capítulo 16. La fiesta de las semanas, o la fiesta de las siegas, o el Pentecostés, es lo mismo. Lo practicaban cuando terminaban la semana de los panes sin levadura los judíos. Entonces, exactamente en el inicio de la fiesta de las semanas, o la fiesta de las siegas, o el Pentateuco, o el Pentecostés, iniciaba la cosecha para los judíos. Estamos diciendo que los judíos, su vida económica se basaba en el cultivo, ¿verdad? Avena, cereales, trigo, etcétera. Y era la forma de subsistir para los judíos en el tiempo que estamos hablando. Duraban 7 semanas la siega, y la fiesta de la siega, o la fiesta de las semanas, era llamada así precisamente porque duraba 7 semanas, es decir, 49 días. Y cuando terminaba los 49 días, al día siguiente, es decir, en el día 50, había una asamblea. El líder de la iglesia de Israel, el sacerdote, los convocaba, y entonces todo el pueblo llegaba, porque todos habían tenido una buena cosecha o mediana cosecha, la que hubiera tenido, y todos llegaban al templo agradecidos, trayendo el fruto al Señor. Quiero que busquemos un texto en el libro de los Levíticos, ahora sí, en el capítulo 16. Busque por favor ahí el libro de los Levíticos, número 16. Y vamos a encontrar, ¿verdad?, cómo es que la gente pues llegaba. Perdón, no es el 16, es Levítico 23, bueno, ahí mismo 23. Levítico capítulo 23, versículo 5. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Es decir, la Pascua del Señor era, como vuelvo a repetir, era el centro, era el eje, porque de ahí partían todas las demás fiestas solemnes, ¿verdad? Y era muy importante entonces porque el Señor había hablado, ¿verdad?, a Moisés, y quería precisamente el Señor que el pueblo fuera agradecido cuando fueran al templo, ¿verdad? Ahí mismo en el libro de los Levíticos, capítulo 23, versículo 15 y 16, dice:
y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces, esto que sigue a continuación es bien importante, hermanos. Y entonces ofreceráis el nuevo grano a Jehová. Es decir, cuando terminaba la fiesta de las semanas y cuando llegaba el día 50, es decir, cuando era el Pentecostés, como el día de hoy lo estamos celebrando, llegaba toda la iglesia a la iglesia, al templo, y agradecidos, dice el versículo 16 al final, ofrecían el nuevo grano a Jehová. Me voy a adelantar casi lo que voy a decir al final. Pero qué interesante este versículo que estamos diciendo, que toda la iglesia venía a ofrecer el nuevo grano a Jehová. Y cuando llega el Espíritu Santo y es el derramamiento del Espíritu, el Espíritu Santo mismo presenta el nuevo grano al mundo, que es la nueva iglesia, ya con el Espíritu Santo pleno en ellas. Por eso era importante las fiestas solemnes al Señor. Eran muy importantes, y la base, lo que van a hablar los escritores del Nuevo Testamento, está basado en el Antiguo Testamento. En todas estas enseñanzas que el Señor le había dado a Moisés. Tenemos que recordar, hermanos, que estos libros que están escritos al inicio de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, fueron los primeros 5 libros, y del segundo libro de Éxodo hasta Deuteronomio fueron escritos en el tiempo que estuvieron en el desierto el pueblo de Israel, los un poco más de 40 años, y aquí se instituyeron todas estas fiestas anuales, y a partir de ahí, hermanos, todos los reyes de Israel, todos los jueces antes de los reyes, antes los patriarcas, ¿verdad? Que fue los 15 patriarcas de Israel: Abraham, Isaac, Jacob, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Isaacar, todos ellos, todos los hijos de Jacob, todas las tribus de Israel, fueron siempre basados, ¿verdad?, en la Pascua. Ellos conocían, ¿verdad?, el pacto que Dios había hecho. Aunque Abraham no habló con el Señor y Dios no le dio a Abraham el mandato de la Pascua, y Abraham de una forma no conocía lo que era la Pascua, sino que fue hasta Moisés mucho tiempo después. Pero era la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor está fundamentada en la palabra, ¿verdad? Estamos viendo en la carta a los Efesios, hoy hicimos un paréntesis por el día de Pentecostés, pero estamos viendo en la carta a los Efesios que la iglesia, ¿verdad?, es la que debe de predicar del Evangelio, y que es la iglesia la que el Señor rescató para que fuéramos testigos. Esto era el Pentecostés. Ya entonces, entendiendo esta fiesta solemne que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, podemos entender perfectamente bien Hechos capítulo 2. Lo podemos entender. Entonces no eran balde, ¿verdad? Dice, ya leímos Hechos capítulo 2, nos regresamos hasta el Nuevo Testamento, ya teniendo las bases de la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de la cosecha. Tiene 3 nombres que son lo mismo, ¿verdad? Conociendo esto, entonces podemos pensar, ¿qué es el Pentecostés para nosotros? Para la iglesia de este nuevo siglo, ¿qué es el Pentecostés? ¿Qué ocurrió ese día en Hechos capítulo número 2? Y el día de hoy, hermanos, existe mucha confusión en las iglesias cristianas. Algunas iglesias piensan, ¿verdad?, que si el pueblo de Dios ora fervientemente, Dios puede nuevamente traer otro Pentecostés como el de Hechos capítulo 2, y volver a derramar su espíritu para que la iglesia tenga un avivamiento espiritual, ¿verdad? Y entonces la gente está orando y deseando hablar en lenguas y teniendo manifestaciones, etcétera, para que Dios renueve a su tierra. ¿Es cierto esto? O sea, ¿tenemos que orar la iglesia para que Dios derrame otra vez su Espíritu Santo? Otras personas, otros corrientes de pensamiento dicen que estamos, ¿verdad? Lo que ocurrió en el día de Pentecostés puede ocurrir muchas veces más. Hay un librito muy chiquito, delgadito, que se llama Azusa Street, la calle de Azusa,
Y es un libro en donde habla precisamente el origen del pentecostalismo, ¿verdad? Del neopentecostalismo que el día de hoy invade a muchas iglesias, ¿verdad? Y es interesante leer cómo es que esa manifestación se dio en California, en la ciudad de Azusa. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó ese día? Vamos a ver, el tiempo que nos resta, vamos a ver ya el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, y qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que pasó? Lo que ocurrió ese día es que los creyentes, la iglesia, se reunió, ¿verdad? Dice la Escritura que ellos iban al templo. En el siguiente capítulo de los Hechos podemos encontrar a Juan y Pedro yendo temprano, como era costumbre de la iglesia, ir al templo a orar, etcétera. Es decir, la costumbre que tenían los judíos, la iglesia, los cristianos, era asistir al templo de Jerusalén a reunirse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Los creyentes se reunieron. Era el día de Pentecostés, era una fiesta solemne, tenían que ir. Y se reunieron precisamente los apóstoles para cumplir el mandamiento de Jesús. Usted se acuerda cuál es el mandamiento de Jesús, no la gran comisión, no estamos hablando de eso, sino el mandamiento de Jesús. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, hermanos. Lucas en el capítulo 24, Lucas 24, versículo 46 al 49. Vamos a ver cuál es el mandato del Señor Jesucristo hacia su iglesia, a sus apóstoles. Lucas 24, versículo 46. Dice la palabra, y les dijo Jesús a sus discípulos, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Así que los discípulos se reunieron para cumplir el mandato de Jesús. Ya leímos el mandato. También los discípulos se reunieron para esperar la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí mismo en el libro de los Hechos nos dice Lucas, ¿verdad? En el versículo 8 del capítulo 1, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para esto se reunieron los discípulos y también se reunieron para orar. Era una costumbre, ya lo dijimos, que el capítulo 3 nos va a hablar de la oración, pero desde aquí estos hombres se reúnen para orar. De pronto entonces están reunidos con la idea de cumplir el mandato de Jesús, están para esperar las promesas del Espíritu Santo, están orando y de pronto escuchan un estruendo fuerte, ¿verdad? En el viento, del viento. Un estruendo tremendo que se escuchó quizá en todo Jerusalén. Y esto es algo pues natural, ¿verdad? A veces los ruidos extraños nos espantan a muchos de nosotros. Posiblemente la iglesia se espantó cuando escuchó estos ruidos extraños, ¿verdad? Fue tan fuerte el impacto de este ruido que toda la ciudad pudo haberse percatado de este evento, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 6 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, ese estruendo, esta manifestación de viento, fuego, no la vieron solamente los discípulos, los 12 discípulos, bueno, los 11, todavía no estaba Matías, ¿verdad? Todavía no suplantaban a Judas, pero no, fue un estruendo que escuchó todo el pueblo de Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén escuchó ese estruendo, se juntaron para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y dice la Escritura que de pronto aparecieron lenguas como de fuego. No eran fuego, eran como de fuego. Quizá los discípulos se decían unos a otros, mira, Jacobo, en tu cabeza parece arder. Y Jacobo le decía a Juan, pues la tuya es igual. No era fuego, ¿verdad? Eran lenguas como de fuego. Y lo que el fuego simboliza en la Escritura es precisamente la purificación. El Espíritu Santo tenía que purificar a la iglesia. Recordemos, hermanos, que en la muerte de Jesús en la cruz, todos los discípulos se espantan, traicionan al Señor. No solamente lo traicionó Judas ni Pedro, sino todos se fueron, todos corrieron, todos
lo traicionaron al Señor y el Señor tenía que restituirlos. Cuando el Señor a los 3 días resucita, comienza con esta reparación a los discípulos. No los podía dejar así con el pecado, los tenía que restituir. Pero tarda, ¿verdad? Tarda, el proceso es largo. Aquí en el tiempo de los Hechos apenas son 50 días de que Jesús murió en la cruz. Hechos capítulo 2 apenas son 50 días de que Jesús murió en la cruz. Así que los discípulos en 50 días pues no han avanzado mucho, tienen todavía que caminar. Si los cristianos con 20, 30 años en el cristianismo hacen cosas que no tienen que hacer, pues imagínense estos hombres que tienen poquitos, 2, 3 meses en el cristianismo. Bueno, ya tienen los 3 años con Jesús, pero 3 meses de que vieron el impacto en la cruz, ¿verdad? Bueno, ese es el proceso que tienen los discípulos, y entonces el fuego es un símbolo de purificación para la iglesia, ¿verdad? El Señor ya les dijo en el versículo 8, capítulo 1, ya lo leímos, que ellos tienen que ser testigos en Jerusalén, en Samaria, porque van a recibir poder del Espíritu Santo. Y para ser testigos es importante que sean purificados, que sean vasos limpios para poder testificar del Evangelio en todas partes. Y entonces la evidencia de esto, dice la palabra, que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas que ellos no conocían, pero ellos las hablaban, ¿verdad? Y bueno, tenemos que recordar, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es que había en Jerusalén gente de todas las naciones, estaban escuchando en su propio idioma, estaban escuchando el Evangelio. Dice la Escritura que partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, del Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, es decir, 15 o 16 naciones, 15 o 16 lenguas diferentes, que no eran griego, ni eran hebreo, ni arameo, estaban escuchando el Evangelio. Esas eran las lenguas, no eran ruidos extraños como el día de hoy dicen ser las lenguas, ¿verdad? Que no se entiende absolutamente nada. No, eran idiomas que los judíos no hablaban, que no dominaban, y que de pronto ellos comenzaron a hablar por una manifestación de el Espíritu Santo. Y estas lenguas, hermanos, estas lenguas que habla el capítulo número 2 son para evangelizar. Obviamente en el idioma de las personas. Pablo, ¿verdad?, es muy estricto y muy duro con los corintios en el capítulo número 12 y capítulo 14 de su primera carta a los corintios, y les habla fuerte, ¿verdad? Y les dice, mejor no hables lenguas si nadie te entiende. Ve a tu casa y enciérrate y ahí ponte a hablar en lenguas. Aquí en el templo no hables en lenguas, y más si no tienes quien te interprete. Y Pablo dice, yo doy más énfasis a que profeticen, no que hablen en lenguas. No les impidan que hablen en lenguas, está bien que hablen en lenguas, pero más yo insisto en que la iglesia profetice, es decir, que predique del Evangelio, ¿verdad? Y Pablo dice, es mejor hablar 5 palabras en entendimiento que 1000 que nadie va a entender. Así que las lenguas que nos habla el capítulo 2 del libro de los Hechos son lenguas para predicar el Evangelio, para que se hable el Evangelio. Ahora, ya vimos lo que pasó, ya lo dijimos. ¿Qué propósito tuvo todo esto? ¿Cuál fue el propósito del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuál fue el propósito que en la mente de todos los apóstoles estaba seguramente la fiesta de Pentecostés, lo que ya explicamos que ocurrió en el Antiguo Testamento? Y que los judíos practicaron por siglos se practicaban estas fiestas. Así que ellos iban al templo a practicar esta fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas o el día de Pentecostés. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué propósito tuvo todo esto? Primero que nada, fue para manifestar el nacimiento de la iglesia a través de señales. Y eso es importante, hermanos. Recordemos que el Señor siempre dio señales. Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, encontramos toda la Biblia llena de señales, llena de simbolismos. Entonces, uno de los propósitos fue para manifestar, vuelvo a repetir, el nacimiento de la iglesia. El cumplimiento de los tiempos, hermanos, había llegado. ¿Cuál es el cumplimiento de los tiempos? Durante siglos, esto es importante, durante todo el Antiguo Testamento, hermanos, la iglesia, que era Israel, solamente era Israel. Pues
Todas aquellas personas que quisieran conocer a Jehová tenían que volverse primero al judaísmo, practicar toda su cultura religiosa, civil, y después ya podían conocer al Señor. Pero solamente el Señor le había hablado a Israel, porque ese fue su especial tesoro. El Señor así lo quiso. Y entonces la iglesia en el Antiguo Testamento solamente era Israel, el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento ya no es así. Ya lo hemos visto en Efesios y en otras partes de la Escritura, cómo es que el Señor Jesús, con su muerte en el Calvario, derriba el muro, ¿verdad?, de separación que había entre el pueblo judío único, especial, este Antiguo Testamento, y ahora se permite con este derrumbamiento del muro, cuando se parte el velo, se permite ahora que los gentiles también sean incluidos en el pueblo que solamente era Israel. Y ese es el cumplimiento de los tiempos. El cumplimiento de los tiempos se había llegado con el día de Pentecostés. ¿Cómo fue esto? Veámoslo. Estamos viendo qué propósito tuvo el día de Pentecostés. Veamos cómo es que el Señor ha permitido las señales para que Él se manifieste y para que la iglesia vea lo que Dios quiere manifestar, ¿verdad? Primeramente, Dios dio a su Hijo Jesús en señales. En el nacimiento de Jesús encontramos señales, ¿verdad? Encontramos magos, reyes, o sea, que no eran magos como los conocemos, eran sabios que venían de Oriente, gentiles pues que venían a reconocer al rey de los judíos. Esas eran señales. Vemos la estrella que aparece guiando a esos hombres. Vemos a pastores, vemos ángeles en todos los relatos del nacimiento de Jesús. O sea, hay señales pues. Dios quiere dar señales a la iglesia para que la iglesia vea lo que Dios quiere manifestarse, ¿verdad? El ministerio de Jesús también era acompañado por señales. ¿Cuáles señales? Todos los milagros que hizo Jesús. Muchos milagros, todos los que usted conoce, fueron señales que Dios permitió que Jesús hiciera para que la iglesia, el mundo entero, no solo la iglesia, todo el mundo viera que Jesús era el Salvador del mundo, es el Salvador del mundo, es Dios. Así que el nacimiento de la iglesia, hermano, era acompañado por señales, por señales. Aquí encontramos, ¿verdad?, en Hechos capítulo 2, nuevas señales: viento, lenguas, fuego. Son señales, ¿verdad?, que el Espíritu Santo deja a la iglesia para que la iglesia lo perciba. Otras señales es que muchos pensaron, ¿verdad?, que los discípulos era un pequeño grupo de gente fanática que quería seguir a Jesús y que prontamente iban a desaparecer. No fue así. 2000 años han pasado desde que habían estos pensamientos, y Gamaliel les decía, ¿verdad?, al Sanedrín: ya no peleemos contra ellos, porque si Dios está con ellos, estamos peleando en contra de Dios. Si no es voluntad de Dios, este grupo sectario que de los cristianos va a desaparecer. Pero si es de Dios, no va a desaparecer. Palabras ciertas de Gamaliel, un hombre que hasta donde sabemos no conoció del Señor. No lo sabemos más adelante, ¿verdad? Bueno, toda la ciudad de Jerusalén, hermanos, se dio cuenta, ¿verdad? Ya lo comentamos, se dio cuenta de que algo pasaba en donde los discípulos estaban reunidos. Se dieron cuenta por las señales que existían. Cuando oyeron entonces los discípulos hablar en otras lenguas, sabían que esto tenía que ser de Dios. Es decir, la gente extraña, el mismo Sanedrín, los que venían de Egipto, del Ponto, de Frigia, de Panfilia, todos ellos, al ver a los discípulos hablar en sus propias lenguas, dijeron: esto tiene que ser de Dios, no hay otra. No son hombres letrados, no son hombres que pasaron tiempo en las universidades aprendiendo lenguas, no. Eran pescadores, eran hombres comunes y corrientes, campesinos. Y decían: tenía que ser de Dios. Entonces ellos recordaban la profecía de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 es lo que dice: llegarán tiempos entonces en que sus hijos soñarán sueños, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Y sabían ellos que el cumplimiento de las profecías estaba llegando a la culminación. ¿Qué es lo que significan estas cosas que estamos hablando? ¿Qué es lo que Ya dijimos que también el libro de los Hechos, como Apocalipsis, como Daniel, como Tesalonicenses, otros libros, son
simbólicos, ¿verdad? Hablan con símbolos, pues. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el simbolismo, verdad? El estruendo como viento nos recuerda el texto de Juan 3:8, ¿verdad? El Evangelio de Juan 3:8, que dice que el viento corre de donde quiere, el viento sopla de donde quiere y tú no lo ves y el viento hace lo que desea. Es decir, el poder del Señor hace lo que Dios hace. Si el Señor quiere transformar a alguien, Él lo transforma. Es la plática que tiene Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Y le dice, el viento sopla de donde Él quiere soplar. Y tú ni siquiera lo ves, ni sientes cuál es la fuerza del viento. Así es el poder del Espíritu Santo. También, hermanos, el día de Pentecostés, estamos viendo el simbolismo, ¿verdad? El día de Pentecostés es el día en el cual los discípulos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que recordar que antes de este evento, el Espíritu Santo no estaba de una forma plena en la iglesia, ¿verdad? No estaba plena en la iglesia. En el tiempo de los jueces, con Sansón, por ejemplo, venía hacia él el Espíritu Santo para hacer las tareas que era asignado y después ya no estaba con él. O sea, siempre estuvo con la iglesia, siempre ha estado desde la creación el Espíritu Santo hasta la eternidad, siempre va a estar, pero de una forma plena estuvo en la iglesia para la predicación del Evangelio. Así, hermanos, que ya vimos lo que el viento simboliza, las lenguas, ¿qué es lo que simbolizan? Dice que las lenguas como de fuego, ya lo leímos, ¿verdad? Y viendo el simbolismo de las lenguas, es lo que está indicando, ¿verdad? Es que están sobre cada uno de los discípulos para indicar que cada uno había recibido el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo iba a estar ya con ellos. Por eso es que el Señor les decía a los discípulos cuando estaba vivo, es necesario que yo me vaya, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Bueno, sobre cada uno de ellos estaba el Espíritu Santo. También el fuego indica la presencia de Dios, ¿verdad? La carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 29 dice, porque Dios es fuego consumidor. Y es un símbolo, como ya lo dijimos, es un símbolo de purificación para la iglesia. El apóstol Pedro también dice que cuando venga Jesús por segunda vez a este mundo tendrá que pasar por fuego, ¿verdad? No que va a ser quemado, no que los templos, las iglesias, nuestras casas van a ser quemadas con fuego literal, no. Tiene que pasar la tierra por esta purificación, ¿verdad? Las lenguas, el simbolismo de las lenguas, hermanos, tiene que ver con la responsabilidad de la iglesia de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo en todo el mundo. Ya lo dijimos, las lenguas son para predicar el Evangelio. Era el mandamiento de Jesús, ahora sí, en Mateo capítulo 28, la gran comisión, ¿verdad? Conocemos la gran comisión, vayan, hagan discípulos de todas partes, bautícenlos en el nombre de la Trinidad y enséñense a cumplir todas esas ordenanzas, etcétera. Jesús, hermanos, les había prometido a los discípulos que iban a recibir el poder del Espíritu Santo para testificar en todo el mundo, primero en Jerusalén, después en Judea, hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo número 1. Así que es importante ver lo trascendente que es el día de Pentecostés para nuestra iglesia. Todo este simbolismo, todo lo que está, no solo simbolismo, sino promesas del Señor, verdades del Señor para su iglesia, son para nosotros, para que las tomemos y para que digamos, no solamente digamos, sino que hablemos el Evangelio, hermanos, en todas partes. Bueno, dentro de lo que estamos hablando podemos encontrar los 5 días de Pentecostés, vamos a llamarlo, y ahorita los vamos a mencionar, los 5 días de Pentecostés. El primer día de Pentecostés fue el día de la venida del Espíritu Santo. El día de la venida del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 24, versículo 49, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ya lo leímos, dice, quédense en Jerusalén hasta ser embestidos del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, ya lo leímos, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos diciendo los 5 días en Pentecostés. El primer día fue el día de la venida del Espíritu Santo. El segundo día es el día del nacimiento de la iglesia.
En los evangelios, hermanos, la iglesia es futuro. Sí, se entiende, ¿verdad? En los evangelios la iglesia es futuro. En Mateo 16, versículo 18, el Señor Jesús, hablando con Pedro, le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, futuro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? El libro de los Hechos es el libro del desarrollo de la iglesia. Interesante es eso. Saberlo, ¿no? Entenderlo, a mí me gusta. Entender la Biblia. Y esto nos edifica. El tercer día del día de Pentecostés es el día del cambio. El día de cambio. El libro de los Hechos, tenemos que recordar, el libro de los Hechos es un libro de transición, por lo que ya dijimos. Los evangelios apenas está formando la iglesia. El Señor Jesús es el líder de la iglesia, el fundador de la iglesia, la está formando, la nueva iglesia. Y en el libro de los Hechos, entonces, es el libro de la transición, de los cambios, porque Dios empieza a tratar con los gentiles. Por eso es la transición. Antiguo Testamento, solamente la iglesia era elitista, vamos así a llamarlo. Solamente los judíos podían tener esas bendiciones, estaban dentro del pacto, solo los judíos. Nuevo Testamento no. Todo mundo. Por eso es el libro de la transición. Dios empieza a tratar con los gentiles. El cuarto día del día de Pentecostés, el cuarto día es el día de invasión mundial. Yo así los quise mencionar, no que así diga la Biblia, ¿verdad? Es el día de invasión mundial, porque el evangelio es para los gentiles también. En el libro de los Hechos, capítulo 1, ya lo dijimos muchas veces, texto, dice que el evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, y hasta el día de hoy, 26 de mayo del 2020, hay muchas partes en todo el mundo en donde no hay traducción de la Biblia aún. Muchos lugares. Para no ir a otros países, aquí en México, en las sierras, en muchas provincias, no existe traducción de la palabra. No existe. Es importante, ¿verdad? Entonces, si estamos diciendo que el día de Pentecostés es el día de la invasión mundial, no nos quedemos solamente con lo poético, romántico, bonito, bíblico, cierto, que fue el evangelio dado a amados, pertos, elamitas, egipcios, árabes, todos ellos, no. Porque cuando lo oímos hasta nos lo perdemos de memoria para recitarlo en un sermón, en una escuela, en una clase, donde sea, ¿verdad? No, sino que es un día mundial que ocurrió hace 2000 años, se dio a conocer a 15 ciudades, a 15 culturas, pero hay infinidad de culturas el día de hoy. Y esa es la obligación, el deber que tiene el cristiano, la iglesia, de predicar el evangelio en donde sea. Mateo capítulo 28, lo estamos diciendo, ¿verdad? Porque la Biblia así lo dice. Así que, hermanos, siempre la iglesia ha estado ocupada en esparcir el evangelio a la gente en tinieblas. Siempre ha estado ocupada, siempre. En las 14 eras del cristianismo que Justo L. González, un historiador cubano, nos deja en sus 2 tomos, vemos estas realidades, cómo es que la iglesia siempre ha predicado el evangelio a la gente en todas las circunstancias, llenas de tinieblas o en donde hay paz. Siempre la iglesia ha predicado, el remanente ha predicado. ¿Cuál es el remanente? Estos, los que predican el evangelio, los que están interesados, ¿verdad?, en que la iglesia continúe su expansión. Y el quinto día de Pentecostés, estamos diciendo que de acuerdo al estudio formamos 5 días de Pentecostés, ya lo mencionamos. El quinto día de Pentecostés es el día de equipar a la iglesia, el día de equipar a la iglesia. Y para equipar a la iglesia es con el Espíritu Santo y con el poder para testificar, solamente con esas 2 cosas. Y de aquí emanan muchísimas más, ¿verdad? Prepararse en seminarios, ser obedientes, ser diligentes, estudiosos, etcétera. Pero el principal equipo que tiene la iglesia, que debe tener la iglesia, es el Espíritu Santo y el poder para testificar. 2 elementos importantes que deben de existir dentro de la iglesia. ¿Es importante el día de Pentecostés? ¿O no es importante? ¿Es importante esta fiesta de Pentecostés que se inició hace siglos? Muchos siglos. Dense más idea. Del rey David hacia Jesús son cerca de 1000 años. ¿Cuántos años serán del rey David hacia atrás, hacia el libro de Levíticos? ¿Cuántos años?
Siglos enteros, hermanos, siglos enteros ha estado la palabra en la iglesia, siglos enteros. Y este es el poder que tiene el Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, estábamos diciendo al principio de este mensaje, ¿verdad? Es necesario que la iglesia ore para otro nuevo Pentecostés, como ocurrió en Hechos 2. La iglesia tiene que esperar otro Pentecostés. La respuesta es no. No tiene que esperar. El Pentecostés ya se dio hace 2000 años. No debemos esperar otro Pentecostés el día de hoy. No, porque Dios ya ha venido. Pentecostés es un evento histórico. Como la muerte de Jesús fue un evento histórico y no tiene repetición, Hebreos capítulo 9, versículo 26, 27, asimismo también, el Pentecostés es un evento histórico sin repetición. El Espíritu Santo, hermanos, ya ha sido dado. Pentecostés era para significar la venida del Espíritu Santo. La iglesia ya ha nacido, la iglesia de la nueva era. La iglesia que creó Jesús ya ha nacido. Así que entonces Pentecostés significó el nacimiento de la iglesia. Tampoco, hermanos, podemos esperar otra manifestación de los 3 símbolos que ya dijimos. Mucha gente insiste, ¿verdad?, en hablar en lenguas, pero no insisten en el viento y en las lenguas de fuego. Pregúntele usted a un hermano que habla en lenguas. ¿Dónde están las lenguas de fuego? No oigo nada de viento recio. Deben de existir los 3 elementos que la Biblia dice para que sea algo creíble. Es un hecho histórico, ocurrió, ya no puede ocurrir otra vez. Estos símbolos, hermanos, y ya no puede ocurrir porque estos símbolos ya han cumplido su propósito. Ya cumplieron el propósito. ¿Cuál propósito? Ya lo dijimos, ¿verdad? Y aquí, bueno, quiero terminar con un versículo que ya leímos al principio, que les dije que lo recordáramos. Está en el libro de los Levíticos. Si usted quiere buscarlo nuevamente, bueno, pues lo puede hacer. Levíticos capítulo número 23, versículo 16. Estamos hablando aquí, bueno, el texto de Levíticos 23 nos va a hablar de la fiesta de las semanas, la fiesta de las siegas o de las cosechas, o el Pentecostés, que es lo mismo, ¿verdad? Levítico 23, versículo 16, dice así: hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová. Ya dijimos, ¿verdad?, que los judíos llegaban al templo gozosos y le daban al Señor su nuevo grano, lo que habían cosechado, lo nuevo, lo más bonito, lo mejor, y lo dejaban en el templo. Ese era solamente una enseñanza pedagógica para mostrar lo que el Espíritu Santo haría en Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo y entregó al mundo, hermanos, el nuevo grano. El nuevo grano es la iglesia nueva, la iglesia naciente, la iglesia con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo y equipada con ese poder de testificar. El discurso, hermanos, de Pedro, que es en Hechos capítulo número 2, que estamos leyendo, el discurso de Pedro se dio a una audiencia internacional. El resultado fue una cosecha mundial de nuevos creyentes. Dios, hermanos, Dios nos ha dado tantas señales que el incrédulo está sin excusa para no creer. El Pentecostés, el día de Pentecostés, es otra señal de Dios. Indica la presencia del Espíritu Santo y su ministerio para con nosotros, para con la iglesia. Hermano, ¿está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo es para hacernos testigos, para hablar el Evangelio. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, gracias por tus bendiciones, gracias porque el día de hoy, Señor, estamos recordando, Señor, 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos mantienes, Señor, atentos a tu palabra, tú nos mantienes, Señor, atentos a la fe que nos has dado, pero te rogamos, Señor, que también nos puedas ayudar en ese tiempo, Señor, de confinamiento, a poder predicar el Evangelio de la forma en que nos permita, Señor. Sabemos que estamos en casa, Señor, sabemos que es difícil salir, Padre, solamente aquellas necesidades,
Pero tú danos sabiduría, Señor, para que podamos testificarte a ti, Señor. Somos la iglesia, nosotros somos parte, Señor, de este pueblo que tú has escogido desde hace mucho tiempo y que tu único deseo es que tu nombre sea engrandecido para que seas alabado. Señor, vendrá un día en que el Señor Jesús vendrá por segunda vez y toda rodilla se doblará delante de Él, incrédulos y creyentes. Señor, ayúdanos a que podamos hablar este evangelio para que todos podamos rendirnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperamos la venida de Jesús sin temor y con ansia, Señor. Queremos estar en este mundo, Señor. Queremos vivir en la iglesia, en nuestras casas, pero también queremos estar contigo, Señor, porque eso es lo maravilloso que le puede pasar a la iglesia. La iglesia en este tiempo difícil y en cualquier tiempo no teme la muerte, Señor, porque tú estás con nosotros. Y tú, Señor, nos fortaleces y tú nos redimes, Señor. Y oramos, Señor, para que tú fortalezcas a los más débiles, aquellos que han pasado situaciones difíciles en ese tiempo. Te pedimos que tú les fortalezcas, Señor, y que siempre su fe sea bien templada para que tu Espíritu Santo los pueda usar en lo que tú deseas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Damos gracias a Dios por la exposición de su palabra. Y ahora, hermanos, vamos a despedirnos con la doxología número 430. A Dios el Padre Celestial.